Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Amados hermanos, qué gusto me da saludarles una vez más en esta mañana y cuán agradecidos estamos con Dios porque estamos ya iniciando una nueva semana y como nada llegando ya a la mitad del mes de septiembre. Para mí es un gran gozo estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es José Roberto Barrios Escobar y represento a la Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Y estamos estudiando los días domingos la serie del libro de Nehemías y hemos estado estudiando el capítulo 1 y ya hemos entrado al capítulo 2 y espero que a medida que avanzamos en este estudio pues el Señor siga hablando a nuestros corazones y sigamos aprendiendo más de su voluntad para nosotros. Quiero animarle si tiene su Biblia allí en casa para que la pueda abrir nuevamente y recién la semana pasada nos quedamos viendo los últimos versículos del capítulo 2 y para ponernos en contexto, a lo mejor si usted está sintonizando por primera vez este programa, estamos hablando de esa época en que Nehemías emprende el gran proyecto de reconstruir las murallas de Jerusalén. Como ustedes recordarán, Israel regresó del exilio después de 70 años en Babilonia y ahora se enfrentaban con el desafío de reconstruir la ciudad nuevamente. La primera oleada de judíos estuvo con Zorobabel, luego hubo una segunda oleada de judíos que regresa bajo el liderazgo del sacerdote Esdras, y es en este punto, en el libro de Nehemías, cuando Dios llama a Nehemías, que estaba trabajando como copero del rey, para que dejara el palacio y viniera a reconstruir las murallas, porque era lo que hacía falta. Israel todavía estaba expuesto a sus enemigos porque no tenía los muros de protección ni las puertas que cuidaban y velaban la ciudad. Nehemías entonces ora al Señor, ayuna y Dios le provee el recurso que él iba a necesitar para semejante proyecto. Y es así como entonces él llega a Jerusalén y estando en Jerusalén investiga de su propia cuenta cuál era la situación, se da cuenta que verdaderamente los muros estaban en ruinas por más de 80 años. Eso hace entonces que Nehemías analice la situación y vea que hay mucha necesidad. Entonces, después de orar y después de investigar por su propia cuenta, él va y le expone este proyecto al pueblo. Y vemos aquí cómo Dios ha ido tocando el corazón de diferentes personas. En primer lugar, toca el corazón de Nehemías, quien deja su palacio. Pónganse a pensar en un momento lo difícil que fue para Nehemías salir de su zona de comodidad para salir al campo y trabajar. Sin duda esto no sería fácil para ninguno de nosotros porque cada vez que Dios nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, pues lo pensamos varias veces, ¿no es cierto? Pues Nehemías fue tocado a través del Espíritu para que él pudiera dejar el palacio, su zona de comodidad y viajar a Jerusalén por varios días, por varios meses para trabajar en este gran proyecto. Es así entonces como el pueblo también es tocado por Dios, porque el pueblo empieza a sentirse animado para empezar este gran proyecto allí en Jerusalén y entonces se levantan y edifican. Hermanos, cuando Dios está en el proceso, cuando Dios está obrando, Él es el que abre puertas y el que toca corazones para que no sea una imposición, sino sea algo que nazca de su voluntad, sea algo que nazca de su corazón. Eso es justamente lo que está pasando. Hay un avivamiento en el pueblo de Israel ahora para poner manos a la obra. Es así entonces como llegamos al capítulo 3, donde vamos a estar estudiando esta mañana. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer cómo entonces el trabajo inicia, y el trabajo inicia como trabajo en equipo. Alguien dijo una vez, si usted quiere llegar rápido, vaya solo, pero si quiere llegar lejos, vaya acompañado, hágalo en equipo.
Y para este gran proyecto, Nehemías necesitaba trabajar en equipo. Y es lo que vemos ahora en el capítulo 3. Dice así la Escritura: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Note usted que todo mundo se está involucrando en el trabajo. Versículo 3 y versículo 4. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Y si usted sigue leyendo este pasaje, va a encontrar diferentes nombres, diferentes personas que estuvieron colaborando en este proyecto. Y lo que quisiera que notáramos es cómo Dios está obrando, trayendo a su pueblo en una sola visión, en una sola misión. Es interesante notar lo grande que era este proyecto. Según los comentaristas y los estudiosos, hablan acerca de que este muro perimetral de la ciudad de Jerusalén iba a llevar alrededor de 4 kilómetros de diámetro, por 7 de alto, por lo menos 3 de ancho. Ahora, ¿usted se imagina esta mega obra, mega construcción que tenían que hacer? 4 kilómetros de diámetro, 4 kilómetros por 6 de alto, por 3 de ancho. Recordemos que estas eran los muros que debían proteger a la ciudad, debían ser bastante altos y bastante anchos como que para que pudieran pasar los carros de la guardia. De manera que el proyecto no era fácil. Ahora recordemos que Nehemías no era arquitecto, no era ingeniero, él era copero del rey. Pero hermanos, más puede la pasión que el conocimiento cuando hay deseo de servir. Hay personas que tienen el conocimiento, tienen la capacidad, pero no tienen el corazón para servir. Pero más pueden aquellos que a lo mejor no sean expertos en el tema, pero tienen un corazón dispuesto para el Señor. Y es justamente lo que va a pasar en este capítulo. Así es que quiero que aprendamos o veamos por lo menos 3 o 4 cosas que aprendemos del trabajo en equipo en este proyecto. Primero, noten ustedes que Nehemías se rodeó de un equipo de trabajo. Todas las familias se involucraron. Tenemos sacerdotes, levitas, joyeros, comerciantes, tenemos a jóvenes, ancianos, niños. Si usted lee el capítulo 3 se dará cuenta que estaba todo tipo de persona involucrada. Todos aquellos que querían servir estaban siendo bienvenidos a esta gran obra. Noten que no eran expertos en la construcción. Habían joyeros, habían perfumeros, habían comerciantes que no eran expertos, pero tenían un corazón dispuesto. Si usted, hermano, tiene un corazón dispuesto para servir al Señor, Dios puede usar sus dones, sus talentos para hacer grandes cosas en su reino. Y es justamente lo que está ocurriendo en este capítulo. La segunda cosa que podemos notar en este pasaje es que los líderes dieron el ejemplo para trabajar. Noten ustedes que los sacerdotes fueron los primeros en ponerse manos a la obra. Dice el capítulo 3 en el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Note que los primeros en dar el ejemplo fueron los líderes. Y cada vez que nosotros tenemos un proyecto, deben ser los líderes los que den el ejemplo de servicio, tal como Jesús lo hizo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Marcos 10:45? Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y una de las características más sobresalientes del liderazgo de Nehemías es que fue un líder
con el ejemplo. Él fue el primero en dejar el palacio, llegar a Jerusalén. Él fue el primero en decir, vamos a trabajar, vamos a edificar. Y esto es algo importante también cada vez que emprendemos un proyecto para el Señor. El tercer punto que vemos en este pasaje es que cada quien trabajó cerca de su casa. Note, por ejemplo, lo que dice el versículo 23. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Es decir, Nehemías utilizó la estrategia de la cercanía. Esto evitaría que hubieran más gastos de logística si ciertas familias se iban a trabajar mucho más lejos de donde vivían. Es decir, Nehemías les encomendó tareas de acuerdo a sus posibilidades. Y este es otro elemento que encontramos cada vez que emprendemos un proyecto. Debemos trabajarlo de acuerdo a nuestras posibilidades, como lo hizo Nehemías en este caso en particular. El cuarto punto que quisiera que notáramos en este capítulo es que, si bien es cierto, el pasaje nombra o menciona los nombres de las personas que trabajaron, sabe que hay algo muy interesante. También menciona a las personas, a la familia que no trabajó en la obra. Y esto a mí me impresionó mucho cuando estudié este pasaje, porque el Espíritu Santo guió al autor, guió a Nehemías para poner por escrito quiénes fueron los que no trabajaron. ¿Quieres saber quiénes fueron? Dice el versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Sus grandes no se presentaron, es decir, los líderes de esta comunidad de los tecoitas no se presentaron a trabajar. Algunos comentaristas creen que esto fue porque para ellos era demasiado humillante ir y empolvarse y ensuciarse las manos para trabajar. Otros creen que tal vez estaban muy ocupados en sus negocios, no quisieron dejar sus negocios, no quisieron dejar sus empresas y entonces decidieron no ir. Pero lo interesante, hermano, es que esto quedó en el registro bíblico. Ellos no fueron a la obra. Amados hermanos, en la obra de Dios la mies es mucha y obreros pocos. Hermanos, en la obra de Dios, en la iglesia, en su congregación, estoy seguro, hay mucho trabajo y pocas manos que quieran trabajar. Pero ¿sabe una cosa? Todo está escrito. Y yo le animo a que su nombre sea de los nombres que se levantaron y trabajaron para el Señor. Y no vaya a ser usted familiar de los tecoitas que se quedaron de brazos cruzados sin hacer nada en la obra de Dios. Y eso quedó en la Escritura. La Biblia nos habla que todo lo que hacemos y lo que no hacemos está escrito en los libros de Dios. Que la gracia del Señor nos ayude a ser de los que trabajan y no solamente de los que son pasivos y observan. En ocasiones he escuchado que hay creyentes que dicen que asisten a una iglesia, pero simplemente de oyentes. ¿Ha oído usted alguna vez a alguien que asista simplemente de oyente? Querido hermano, eso no existe en la Biblia, porque la Biblia compara a la iglesia como un cuerpo y en ese sentido todos sus órganos deben estar vivos. Si una mano está muerta, entonces eso significa que hay un problema. Si no se mueve, está tuida, eso va a representar un problema para la demás parte del cuerpo. Lo que hay que hacer es amputar esa mano para que no contamine el demás cuerpo. De manera que en la Biblia no tenemos creyentes que puedan estar participando de un cuerpo simplemente de oyentes. Todos, hermanos, desde los niños, jóvenes, adultos, somos llamados a involucrarnos activamente en el servicio al Señor. Usted recordará, por ejemplo, la parábola de los talentos. Hay creyentes que están de oyentes que simplemente están escondiendo los talentos. ¿Y sabe qué pasó en la parábola de los talentos con aquellos que escondieron sus talentos? Dice en los evangelios en Mateo 25, 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos,
porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado hermano, estas son palabras fuertes, son palabras duras para aquellos que esconden sus dones y talentos, como los tecoitas, los grandes, los líderes de los tecoitas, que escondieron sus talentos y no sirvieron en este gran proyecto. Pero hermano, usted que me escucha, yo sé que Dios le está hablando y está llamándonos a no esconder, a no tirar la toalla, a no, como decimos en buen chapín, hacernos los locos, sino poner manos a la obra. De eso se trata este estudio. Y es mi oración, hermanos, que este estudio Dios lo use para que todos podamos levantarnos y edificarnos como lo hizo Nehemías. Quinto punto que aprendemos de este pasaje, de este capítulo 3 del libro de Nehemías, es que también las mujeres estuvieron trabajando allí en la obra. ¿No le parece esto interesante, hermano, hermana, que me está escuchando? También las mujeres estuvieron allí edificando este muro de 4 kilómetros de longitud. Vean lo que dice el versículo 12. Junto a ellas restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Imagínense. Ahí estaban las hijas de esta familia sirviendo, es decir, las mujeres también tienen dones y talentos que pueden ser muy útiles o que son útiles para la obra de Dios. Y es que a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos cómo la participación de la mujer ha sido importante en el desarrollo de la obra de Dios. Por ejemplo, en Filipenses, usted recordará, Pablo menciona a 2 mujeres que si bien tenían alguna diferencia, Evodia y Síntique, les dice a quien le escribe a Filipenses, al receptor de Filipenses, que era probablemente uno de los líderes de Filipenses, le dice acerca de estas mujeres, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, Evodia y Síntique eran líderes que habían combatido junto al lado, de mano a mano con el apóstol Pablo en el ministerio. Y Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 2, las reconoce como colaboradores de él en el ministerio. Y dice estas que combatieron conmigo. Es decir, vemos también en el Nuevo Testamento que las mujeres trabajaron para el desarrollo de la obra de Dios. Y así fue en la iglesia primitiva. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, nos dice al respecto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que desde el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 1, el papel de las mujeres en su servicio, pues ha sido fundamental. Y hermanos, nosotros damos gracias a Dios por esas mujeres y por esos ministerios de damas en muchas congregaciones que muchas veces son el brazo derecho de la iglesia para servir y llevar adelante el ministerio. Que Dios bendiga a esas hermanas que trabajan arduamente por sacar adelante también la obra de Dios. El sexto punto que tenemos aquí en este capítulo es que cada uno de ellos, note, hizo tiempo para dedicar a la obra. Es decir, todas estas personas que están trabajando al lado de Nehemías no eran personas que no tenían nada que hacer, no eran personas que a lo mejor estaban allí desempleadas y pues bueno, vengan a trabajar. Todos ellos eran personas que trabajaban, personas ocupadas. ¿No le parece interesante que Dios siempre llama a personas ocupadas y que están trabajando? Eso fue justamente lo que pasó en este pasaje. Vean lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaya, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron preparados a Jerusalén hasta el muro ancho. Note que ellos tuvieron que cerrar su negocio. Muchos de ellos eran comerciantes, perfumeros, plateros, que tuvieron que cerrar su negocio
para dar tiempo a la obra de Dios. Y es que, hermano, usted que me escucha, nosotros necesitamos ser intencionales en hacer tiempo para servir a Dios. Pero tristemente, muchas veces hay tiempo para todo menos para servir a Dios. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ir al gimnasio, hay tiempo para estudiar idioma inglés, hay tiempo para hacer deporte, hay tiempo para salir a la familia, hay tiempo para comer, pero nunca hay tiempo para servir en la obra de Dios. Y aquí aprendemos que estos hombres tuvieron que ser intencionales, tuvieron que apartar. Si nosotros esperamos a ver si nos da tiempo de poder servir en nuestras congregaciones, nunca va a llegar. Pero si usted en agenda aparta el tiempo, estoy seguro que va a poder contribuir significativamente en su congregación. Si usted con agenda en mano hace tiempo, aparta el tiempo, porque esto fue lo que hicieron nuestros hermanos en el Antiguo Testamento al servir en este gran proyecto. Bien, vamos a terminar este estudio viendo lo que ocurre en el capítulo 4, y es que, hermanos, cuando el pueblo se propone trabajar, es cuando empieza a venir la oposición. Veamos lo que pasa en el capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabaron en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Noten, amados hermanos, que cuando el pueblo se pone a trabajar, el infierno tiembla y Satanás envía a sus instrumentos para estorbar la obra de Dios. Pero noten ustedes que si el pueblo no se hubiese levantado a trabajar, Sanbalat, Tobías no se hubieran levantado. Es decir, hermanos, cuando una iglesia se queda de brazos cruzados, no pasa nada. Satanás no se inquieta, pero cuando una iglesia se levanta, cuando el pueblo de Dios se levanta para restaurar la casa de Dios, vidas, cuando el pueblo de Dios se levanta a restaurar matrimonios, cuando el pueblo de Dios se levanta a restaurar adolescentes, jóvenes, ministerios de jóvenes, ministerios de alabanza, cuando el pueblo de Dios se decide a trabajar, entonces aparecen los Tobías, aparecen los Sanbalat. No se extrañe si usted inicia a trabajar para el Señor, que venga persecución a su vida. De hecho, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo: si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y ahora Nehemías y sus líderes van a recibir persecución de parte de Sanbalat, de parte de Tobías, quienes eran los enemigos del pueblo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermana? Porque Satanás quiere que todo siga igual, que nada se cambie. Satanás quiere que la iglesia siga exactamente como está actualmente. Pero cuando los líderes se levantan para trabajar, es cuando la oposición viene a ellos. Y ahora aquí Nehemías nos va a enseñar cómo vencer la oposición. Vea lo que sucede. Pues ellos dicen: estos son unos débiles judíos, estos no van a poder hacer nada. Estos no tienen la capacidad ni la fuerza de hacerlo, tampoco tienen el conocimiento. ¿Y sabe qué? Tenían razón. Ellos no tenían la capacidad. Este proyecto no se iba a llevar a cabo por la capacidad de Nehemías, por el conocimiento de los líderes. Este proyecto se iba a llevar a cabo por la guía y sabiduría de Dios, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Y hermanos, cuando nosotros entendemos nuestra debilidad, es que podemos ser fuertes en el Señor. Cuando nosotros realmente dependemos de Dios,
es cuando los proyectos crecen. Recuerde usted lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé qué, hermano, hermana, le esté llamando el Señor a restaurar. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hay proyectos que el Señor nos llama a emprender, que uno dice, yo no tengo la capacidad de hacerlo, que uno dice, yo no voy a poder con esto. A lo mejor sea su caso esta mañana y Dios lo esté llamando a hacer algún proyecto, o está usted frente a alguna situación en la que piensa que no puede más. Hermano, yo quiero recordarle esta mañana que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, en mi debilidad. Solo el Señor, con su poder, puede usar instrumentos frágiles como usted y como yo. No se trata de nuestra capacidad, se trata del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús, para hacer su ministerio, antes en Jerusalén de salir a su ministerio público, dice la Escritura que se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús se atrevió a hacer el ministerio sin la llenura del Espíritu Santo. Así es que tenemos al Espíritu Santo que puede ayudarnos a emprender los proyectos que el Señor mismo nos ha llamado. Oremos. Padre, muchas gracias porque hoy entendemos, Señor, que todos los proyectos que tú nos llames a restaurar o a emprender, no los llevamos a cabo por nuestra capacidad personal o por nuestra capacidad humana, sino, Señor, es tu Espíritu Santo el que se mueve a través de nosotros para emprender esos proyectos. Gracias, Señor, porque no fue Nehemías quien animó al pueblo, sino fue tu Espíritu. Y fue tu Espíritu el que le dio la sabiduría a Nehemías para llevar a cabo estos proyectos de los cuales hoy los estudiamos y siguen siendo de ánimo y de edificación para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos a cumplir la obra que nos has encomendado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.